Saludos a todos. ¿Quieren saber por qué hay tantas pirámides en el mundo? ¿Por qué todas las antiguas civilizaciones, o muchas de ellas, construían pirámides en todos los continentes y en diversas épocas, en culturas que no tenían nada que ver una con la otra? ¿Por qué hay pirámides en todas partes? ¿Tienen que ver? ¿Tienen alguna relación? ¿Hay algún misterio atrás de esto? ¿Cuál es la razón de que todas estas civilizaciones construyeran pirámides? Los aztecas, los mayas, los egipcios, en la China, en los países del sudeste asiático, en los Andes y en otros muchos lugares del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Hasta hay una pequeña pirámide en las Islas Canarias, aunque es muy bajita, tiene la forma de pirámide. ¿Por qué se construía así? ¿Esto tiene que ver con alguna conexión cultural? Como dicen algunos noés, algunos conspiranoicos, o también los fanáticos de los ovnis. ¿Algo de esto hay? ¿Oculta algún misterio todo este asunto? ¿Hay conocimientos arcanos que no nos quieren revelar algunos grupos? ¿O hay conspiraciones para que esto no se sepa? ¿Algo de eso existe? ¿O hay explicaciones mucho más sencillas? ¿Todas las pirámides se parecen? ¿Son la misma cosa? ¿Encierran misterios insondables o conocimientos extraños y arcanos? ¿Para qué se utilizaban? ¿Qué eran las pirámides? Bueno, esperen después de la introducción y vamos a dilucidar este asunto. Es probable que si se juntaran todas las cosas que se escribieron sobre las pirámides de Egipto y de otros lugares del mundo, se podría hacer una pequeña pirámide con eso. Sin embargo, la mayoría de todo eso que se ha escrito es casi basura, porque salvo los textos de los académicos, de las investigaciones serias, arqueológicas, antropológicas, etc., todo lo demás adolece de seriedad, de rigurosidad y de método científico para analizarlo. Esa es una de las razones por las cuales hay tanta confusión con esto de las pirámides y tanto vuelo de la imaginación de muchos. Lo primero que podemos decir es que las pirámides de todo el mundo, lo único que tienen en común es remotamente su forma, porque no son todas iguales. Si se observa, solo parecen piramidales a grosso modo. Las únicas que en realidad son perfectas pirámides son las que se construyeron en Egipto. Y algunas de ellas, porque por ejemplo hay pirámides escalonadas, pirámides truncadas y otras cosas también allí. Ustedes pueden ver que hay ejemplos, además de en el Antiguo Egipto, que fueron las primeras construidas, en el Nuevo Mundo, entre los mayas, entre los aztecas, hay pirámides en los Andes, también en varias culturas de los Andes, hay pirámides en el sudeste asiático, en Camboya, por ejemplo, hay templos piramidales en la India, hay construcciones piramidales en Tiahuanaco, hay construcciones piramidales en las Islas Canarias, también en Cerdeña, en el Mediterráneo, como pueden ver en estas imágenes. Y bueno, la lista podría seguir. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Por qué es parecido? Bueno, hay que entender que casi todas estas construcciones fueron hechas por personas que manejaban la arquitectura en la Edad de Piedra, o en la última parte de la misma, o en los comienzos de la Edad del Bronce o del Cobre, en donde no había herramientas para construir de manera diferente a lo que sería el amontonamiento. La única forma de construir algo sólido, firme, que aguantara terremotos o problemas de cualquier índole a nivel geológico o meteorológico o de inundaciones, etc., era construir de manera piramidal, porque eso le daba una solidez perfecta al monumento, a lo que fuera, un templo, tumba o lo que se quisiera hacer, sin necesidad de utilizar ningún tipo de adhesivo, de argamasa o lo que fuera, que tampoco se solía usar, salvo el adobe, que
por supuesto estas construcciones tan grandes no servían. Entonces la primera razón de que haya habido pirámides en todo el mundo es sencillamente que es la manera más fácil de construir hasta que se inventó algún tipo de elemento que pudiera, como por ejemplo la cal romana, que permitió hacer edificios no tan sofisticados como los modernos, pero sí ya construcciones verticales y mucho más sólidas, puentes, arcos y otras cosas que no podían hacerse antes. Esa es la primera razón. También la inclinación que tienen. Porque también hay una razón física para esto. Aquellos que construían pirámides, evidentemente querían construir hacia arriba, porque si no hubiesen hecho una pequeña plataforma, un túmulo o alguna cosa muy achatada, muy achaparrada. Si querían construir hacia arriba, si querían hacer algo alto que se viera a lo lejos, tendrían que buscar el ángulo más agudo posible. Ahora, ¿por qué se parecen? Bueno, les comento que casi todas estas pirámides, por lo menos las más notorias, las de Giza en Egipto, por ejemplo, están dentro de aproximadamente los 52 grados de arco, ¿no? Una inclinación un poco más pronunciada que los 45, que sería la mitad del ángulo recto. ¿Por qué es esto? Yo les invito a que hagan un experimento muy simple. Tomen un balde de arena de la que se usa para construir, déjenlo secar muy bien, que quede muy sequito y que la arena corra como en la playa, muy suave, ¿no? Que no tenga grumos, que no tenga humedad. Y cuando logren eso, lo pueden poner a secar al sol o con el calor, agarren un recipiente cualquiera, un poco de esa arena y comiencen a echarla en el suelo, en un suelo plano, muy despacito. Van a generar un montículo. En este caso va a ser, por supuesto, más o menos cónico. Van a ver que si echan de a poquito y no dejan que eso se deforme, porque lo echan justo en el mismo sitio, van a obtener una especie de cono que va a tender a tener 52 grados. Dependerá mucho también del grano de la arena, de qué tipo de textura tenga, porque puede variar un poco, alguna puede resbalar más y entonces van a ser algo más chato, otra menos, pero va a tender a un ángulo que promedie eso. Esto es porque es un compromiso entre las fuerzas que componen toda la física que tiene la montaña con respecto a la gravedad. Es así de sencillo. Por eso se parece el ángulo de muchas de las pirámides del mundo. Hay que decir también que no todas tienen 52 grados, porque algunas son simplemente remotamente pirámides y por ahí tienen un monumento en la punta, o como en el caso de las mayas, o en el caso de las de Camboya, etc. Pero bueno, tienen esa tipología, y por eso muchos dicen, son todos los mismos, los hicieron las mismas, una cultura extraña y ancestral perdida, porque hay pirámides por todos lados. Pero en realidad no, sencillamente que esto obedece a la física, a la forma que se tenía disponible para construir antes de que existieran métodos de construir que no fueran solo amontonar piedras. Porque en realidad las pirámides simplemente son un amontonamiento de piedras. Algunas son maravillosamente construidas, como la Gran Pirámide de Giza, pero no quita que es una piedra encima de la otra, pulidas, perfeccionadas, pero es simplemente eso. Es la manera más eficiente y fácil de construir si no se tienen otros medios. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que hay muy pocas de las pirámides que están construidas en el mundo que son verdaderamente de piedra maciza, es decir, que toda su estructura está construida de una piedra encima de la otra. Incluso las mismas pirámides de Giza, que parecen tan perfectas y tan bien terminadas, eso es solo por fuera. Se ha comprobado porque hay un montón de túneles artificiales que se han hecho, mejor dicho, no artificiales porque todo es artificial, pero túneles que no han sido originales, que han sido hechos cavando la pirámide por profanadores y por gente inescrupulosa en la época musulmana o en la época colonial egipcia, donde los imperios de Europa invadieron y empezaron hasta usaron dinamita para poder entrar en algunas partes de la pirámide. Se comprobó que había lugares escondidos en donde había simplemente escombros, se rellenaba con escombros. La pirámide es perfectamente construida en las cámaras, en las
paredes, en las partes exteriores, en los recubrimientos, pero adentro no. Y eso no, en la de Giza. Hay muchísimas otras pirámides egipcias que son simplemente de adobe. Tienen construidas las cámaras internas con piedra muy resistente. Luego son ladrillos de adobe o simplemente tierra amontonada. Y por fuera se le construía también una capa de piedra para que tuviera consistencia y permaneciera firme. O sea que no es una obra tan sofisticada y tan perfecta como se lo piensa. Ocurre lo mismo con las pirámides de Teotihuacán, que por dentro están hechas de diversas capas de roca y piedra, y recién afuera de la parte del recubrimiento es de piedras talladas y bien acomodadas. Y ocurre en todas partes del mundo. Las pirámides eran básicamente amontonamientos de roca, tierra, ladrillos de adobe y un montón de materiales de lo que se tuviese a mano en la zona o en la cultura donde se construyeron, para hacer algo, como dije, que permaneciera firme sin necesidad de argamasa o sin necesidad de lo que sería hoy día, por ejemplo, el cemento armado o el hierro que refuerza las estructuras, o el acero que refuerza las estructuras. Ellos no tenían nada de eso, entonces recurrían a algo que fuera cónico o piramidal. Sencillo. Y además, las pirámides son una especie de evolución del túmulo. El túmulo era simplemente una de las primeras cosas que construyeron los seres humanos, que era simplemente amontonar tierra y hacer una pequeña colina artificial. La pirámide es una especie de evolución de eso, una sofisticación de eso. Sea una pirámide de 4 lados, de 3 lados, o de simplemente de una forma medio irregular como algunas de otras civilizaciones, es simplemente eso. La idea siempre fue que se viera desde lejos, que sobresaltara, que fuera algo llamativo y que perdurara además por muchos siglos y por mucho tiempo. Luego aparece la famosa idea, totalmente errónea, es bueno decirlo, de que hoy día no se puede construir una cosa así, o que no se sabe cómo construir una cosa así, o que los antiguos no podían construir algo así porque no tenían medios. No, eso es falso. Era muy difícil de construir, pero era posible de construir. Y hoy día sí lo podemos hacer. Nos costaría una enormidad de dinero, cosa que hoy día no se va a hacer porque hoy día no se va a invertir dinero. La cultura moderna, la civilización moderna no funciona de esa manera. No va a invertir una cantidad inusitada de dinero, una cantidad de recursos, de medios, de horas de trabajo humano, etcétera, para construir un monumento. Nada más que eso. Nosotros construimos de manera muy utilitaria, de manera muy práctica, de manera muy económica, tratando de ahorrar materiales. Ellos no. Porque la mentalidad de aquellas civilizaciones, y ahora me voy a referir específicamente a lo egipcio, cabe casi todas las consideraciones para toda otra civilización, pero bueno, vamos a enfocarnos en las más famosas de las pirámides, que son las de Giza. Sencillamente no entendemos muy bien la mentalidad de esa gente y por qué hacían eso. En primera instancia, la construcción de las pirámides tuvo lugar en una época en donde el Estado del Antiguo Egipto estaba en desarrollo, estaba en formación. Eran los primeros siglos en que la cultura egipcia llegaba a tener realmente un gobierno central y bien formado y bien organizado, con determinadas instituciones, con toda una jerarquía estratificada de roles y profesiones, y construir cosas de semejante tamaño y a tan largo plazo y de tanta envergadura y de tantos recursos, hacía que todo el mundo tuviese trabajo, que el Estado pudiese organizarse de una manera centralizada, que se pudiese invertir eso allí, pero también eso servía para darle trabajo porque por ejemplo en el Antiguo Egipto ocurría que durante muchos meses del año los agricultores no podían hacer nada. Por supuesto se la rebuscaban de otra manera, pero la tarea de agricultores no existía porque las estaciones presentes en la ribera del Nilo eran 3 y dependían de la inundación y había toda una época de sequía donde no había agua suficiente para cultivar, y otra época en donde la inundación todavía no había bajado, entonces ahí tampoco se podía hacer nada. Y bueno, todo ese periodo del año, el faraón, toda la estructura del Estado egipcio, organizaban y fomentaban la construcción de cosas porque le pagaban a los trabajadores y a la gente en general con el dinero que recolectaban por los impuestos de la agricultura. Entonces se devolvía, se hacía un ciclo continuo y por eso funcionaba bien.
La pirámide tenía una razón de ser a nivel estratégico de la economía egipcia, pero también religiosa. Y ahí viene la cuestión. Como nosotros no vamos a ser, hoy en día somos muy materialistas y somos muy prácticos y solamente construimos lo que necesitamos, no podemos, y aparte construimos para un tiempo determinado, no para algo que dure miles de años, no podemos concebir que decenas de miles de personas pasen 20 o 30 años construyendo un monumento de semejante envergadura. La pirámide fue muy difícil de construir, pero no se hizo más que con las herramientas de su tiempo, de su momento. No hay nada en la pirámide que sea imposible de construir con lo que tenían los egipcios en el siglo XXVI a.C. Era muy difícil, sí, hubiese sido más fácil si hubiesen contado con las herramientas de otra época. Inclusive no de las modernas, sencillamente la que tenían los romanos, por ejemplo, que ya eran de hierro y podían trabajar mucho mejor. Pero no obstante, no era imposible y simplemente necesitaron paciencia, constancia y mucha gente trabajando al mismo tiempo. Tampoco eran cientos de miles ni nada por el estilo, porque no había gente suficiente para eso en el antiguo Egipto. Pero no tiene misterio esto. Lo que hay que entender es cómo ellos veían su cultura. Ellos trabajaban para el rey, pero no porque eran esclavos ni mucho menos. Como ya se ha descubierto hace varias décadas, hay cementerios de obreros que están justo a poca distancia, unos cientos de metros de la pirámide, de las pirámides de Giza, y por supuesto los esclavos no hubiesen sido enterrados allí. Eso eran gente libre, gente que trabajaba para el faraón. ¿Y por qué trabajaban tan fervientemente para el faraón? Porque incluso hay inscripciones en algunas partes ocultas de las pirámides donde hay grafitis de los obreros que no se borraron porque, bueno, esa parte quedó ahí escondida, y donde orgullosamente firmaban las rocas que colocaban porque estaban contentos de lo que hacían. ¿Y por qué era esto? Bueno, porque la gente común en el Imperio Antiguo, cuando se construyeron las pirámides, no aspiraba directamente a la vida del más allá. Era una cosa del rey y de ciertos personajes nada más. Pero sin embargo, estaba como establecido que todos aquellos que participaran en la construcción de la tumba del rey y en la construcción de los grandes monumentos iban a acompañar al rey al más allá y iban a tener también esa inmortalidad. Entonces había un montón de factores que impulsaban a la gente a hacerlo y el gran misterio. Una cosa que se suele decir comúnmente es que no hay indicios o que no hay pruebas de cuándo se construyeron las pirámides. Por ejemplo, las de Giza, las pirámides de Giza, que no hay una evidencia clara de que sean pertenecientes a la cuarta dinastía faraónica, o sea, la de Keops, Kefren y Menkaure, o conocido por los griegos como miserinos. Eso es mentira, es una falsedad. Simplemente se dice por desconocimiento de los datos adecuados que aporta la egiptología. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza, como dije, en las cámaras, ustedes vieron que en la cámara del rey, que es la que está más arriba, la más grande, y donde estaba el sarcófago, de hecho está el sarcófago del rey, lo que pasa que la tumba fue profanada quién sabe cuántos siglos atrás, esa cámara soporta todo el peso de la pirámide, porque claro, al ser hueca, no es lo mismo que el resto de la pirámide, que se presiona sobre sí misma y se mantiene por compresión. Esa cámara soporta el peso de todo lo que tiene arriba. Para que no se venga abajo, para que no se aplaste, pusieron varias capas de techos de esa cámara, una encima de la otra, con lo que se llaman cámaras de descompresión, para ir alivianando el peso. Estas cámaras tienen huecos entre medio y bueno, con el tiempo los aventureros, porque no se puede decir que eran egiptólogos ni académicos serios, sino más bien depredadores de los tesoros egipcios, quisieron meterse por allí para ver si había algo que podían depredar, obviamente. Esto fue en el siglo XIX, cuando todavía no había una conciencia de lo que se estaba haciendo realmente. Y al meterse por allí, encontraron estos jeroglíficos que yo decía, que son grafitis, son hechos por gente común y corriente, y no están grabados en piedra, sino que son pintadas, o incluso algunos dicen quiénes fueron, qué parte de los obreros fueron, porque estaban divididos en grupos y se competían entre sí para ver quién ponía más piedras, etc. Y eso quedó todo registrado allí. Además, también hay simplemente marcas en donde dice esta piedra tiene que ir en tal lado y esta piedra tiene que ir en tal otro. En la arquitectura hasta hoy en día, ¿no? Si tienen que poner los arquitectos o los albañiles inclusive, ponen, bueno, esta puerta va a la derecha, esta puerta es para la izquierda, esto va allá, esto va acá. Y bueno, esas marcas están en la pirámide.
pirámides. Y son jeroglíficos egipcios, así que obviamente fueron puestos por los egipcios. Pero no solo eso, se encontró el famoso barco de Keops, o Khufu, como lo ven aquí. Es una gran embarcación para la época que tenía la finalidad de trasladar los restos del rey de una ribera a otra del Nilo, porque ustedes saben que en la ribera, digamos, oriental estaban más que nada los templos dedicados a los dioses, y en la ribera occidental se solía colocar los templos funerarios y las necrópolis. Entonces siempre se cruzaba el río hacia occidente, y ese trayecto, pequeñito, porque era nada más que cruzar el río, se hacía en un barco ceremonial, y ese barco ceremonial se desarmó cuando se enterró a Khufu y se lo colocó en una cámara muy cercana a la Gran Pirámide que se descubrió hace unos años. Así que tampoco hay ninguna duda de eso. Y así pasa con otras muchas construcciones piramidales del mundo. En las pirámides de Mesoamérica se han encontrado reyes mayas o aztecas o de Teotihuacán o de lo que sea, que estaban relacionados con esa cultura. No hay ninguna pirámide en el mundo que no tenga explicación de por qué está allí. Siempre está relacionada con una cultura local y con una época y con un contexto histórico local. Aquellos que quieren ver otra cosa en el origen de las pirámides o de cualquier otra cosa antigua, de cualquier otro monumento, construcción, ciudad u objeto de cualquier tipo, es porque no tienen el conocimiento histórico, antropológico, arqueológico o lo que fuere necesario para comprender debidamente ese material, ese objeto o esa construcción que se encontró en un determinado yacimiento, y que hay que entenderlo dentro del contexto de eso, porque si se busca adaptarlo a las propias creencias, como suele ocurrir, bueno, va a salir cualquier cosa. La teoría de los alienígenas ancestrales, las teorías de la Atlántida, las teorías de civilizaciones desaparecidas en general, de razas perdidas de seres humanos, de otras humanidades previas a la nuestra, y de todas cosas que no tienen nada que ver ni con la ciencia, ni con la historia, ni con la arqueología, ni con nada. Hay un razonamiento muy simple para esto. Volvamos a Egipto, por ejemplo. Tenemos a las pirámides de Giza, que son las más famosas, y mucha gente no sabe que existen otras pirámides. Probablemente casi todos sepan que existe la pirámide de Saqqara, la pirámide escalonada del rey de Djoser, que es un poquito anterior, de la tercera dinastía. Pero lo que no saben muchas personas es que, por ejemplo, el padre de Khufu construyó 3 pirámides. Y no construyó 3 pirámides porque quisiera tener 3, sino porque las primeras 2 no le salieron bien. Una parece que se desmoronó o no era estable, otra no estaba construida, y bueno, finalmente hizo la pirámide roja, que es la primer pirámide verdaderamente lisa, digamos, de lados lisos y bien triangular en sus caras, por supuesto, pero que comparativamente con la de Keops y con la de la Giza es un poco más baja, un poco más de un ángulo más abierto, porque como las otras 2 le habían salido mal, evidentemente quiso asegurarse de que la tercera no fallara. Fue de siglos de prueba y error. No es que salieron de la nada, y no es que tampoco vienen de una antigüedad que no se conoce cuál es y que no tiene conexión con nada. Está todo documentado, está todo investigado de cómo se fue gestando desde las primeras mestabas, que eran unas plataformas que tapaban, que servían como un gran tapón para la tumba que estaba cavada en la tierra debajo, y simplemente era un poco un monumento, un poco una especie de monolito que se hacía para conmemorar, pero también para proteger la tumba que estaba debajo. Y la pirámide escalonada, por ejemplo, que construyó el gran arquitecto Imhotep, que era el arquitecto, sumo sacerdote y médico real del faraón de Djoser, era un personaje extraordinario, y el verdadero Imhotep, no el de la película. Ese sujeto hizo que se le habrá ocurrido, es probable, que poner primero una mestaba y luego decir, bueno, vamos a poner otra encima, y otra encima, y otra encima, hasta que puso 7. Y quedó la pirámide escalonada. Hubo otras pirámides escalonadas, en la cuarta dinastía empezaron a ser más rectas, y hasta que, bueno, terminó siendo como las de Giza. Pero eso fue todo un proceso. Y además, si no fuera así, inclusive, si no tuviéramos otras pirámides anteriores, hay una cosa muy simple. Los egipcios estaban allí desde 1000 años antes de la cuarta dinastía, y no había otra cultura. Si las pirámides hubiesen sido desarrolladas por otra civilización desconocida, desaparecida, ¿dónde están los vestigios de eso?
¿Por qué los egipcios dejaron tanto material arqueológico, tantas evidencias, y una civilización que hizo algo tan notable desapareció sin dejar otro rastro que no sea ese? Eso es absurdo. Es casi imposible que un día encontremos una gran civilización desaparecida. Pequeñas culturas puede ser, pero no una gran civilización. Pero de todos modos, si una civilización está desaparecida por completo, bueno, podría ser que algún día encontremos algo. Pero que una civilización deje un monumento tan grande como la Gran Pirámide y después aparezca todo lo demás, y después aparezcan los egipcios justo ahí en el mismo sitio, es un absurdo, no tiene ningún sentido. Eso lo dicen personas que no conocen de arqueología, no conocen de historia, no conocen tampoco de la dinámica antropológica que explica cómo se generó todo, no solo el antiguo Egipto, sino todas las culturas del norte de África, Nubia, Egipto y todas las culturas del Sahara, etcétera, etcétera. Y al no entender esto, bueno, hacen estos líos, ¿no? A lo largo de mi vida yo he leído tantas teorías locas sobre lo que es o para qué se hizo la Gran Pirámide que ya resulta cómico. Una vez leí un tipo que decía que la Gran Pirámide era una especie de reactor, que las cámaras internas estaban preparadas para aguantar un gran nivel de calor, entonces no sé qué energía, no sé qué con el sol. Otro decía que era para generar espejismos y que se viera de miles de kilómetros. Otros dicen que tiene una correspondencia estelar, que las pirámides están puestas según el cinturón de Orión y otras tantas cosas raras. Pero bueno, no, nada de eso. Las pirámides de Giza son tumbas. En otras civilizaciones, por ejemplo en Mesoamérica, tampoco hay misterio, porque cuando uno ve las grandes pirámides de Teotihuacán, dice que esto es una cosa extraordinaria, ¿cómo pudieron hacer esto? Pero resulta que si los arqueólogos han escarbado debajo de eso y ven que hubo en varias de estas construcciones otras construcciones, llámese la pirámide o no, una abajo de la otra, es decir, ellos construían en capas. Quiere decir que hubo toda una evolución de esto, no es que un día se le ocurrió a un rey o a un arquitecto decir, vamos a construir esto y salió de la nada porque tenían un conocimiento abismal de todo, de la física, del trabajo en piedra, de estructuras y de cosas. No, esto fue todo trabajo de prueba y error y de evolución de lo más pequeño, de lo más primitivo, de lo más fácil de hacer a lo más complicado. Es así de sencillo. Esto pasó en todas partes. No hay ninguno de estos centros culturales en donde no exista evolución, desde otros templos o de otras construcciones, tumbas o lo que fuere, más pequeñas a unas más grandes. De hecho, por ejemplo, en China está lleno de pirámides. Tienen la particularidad de que están cubiertas de tierra, porque son muy viejas y han sido, digamos, abandonadas. No se sabe bien si realmente no las cubrieron ellos con tierra, pero bueno, abajo de eso hay piedra, están construidas de piedra. Por ejemplo, la pirámide de Chen Shi Huangdi, el primer verdadero emperador de China, porque antes hubo otras dinastías, pero es un poco complicado el tema de los emperadores, digamos, reconocidos como tales de toda China. El primero fue Chen Shi Huangdi, y que vivió en el siglo III a.C. Y él se mandó a construir una enorme pirámide que todavía no se ha excavado, que es casi parece una montaña si uno la ve de lejos, pero antes de eso había un montón más de pirámides. De hecho, los chinos no quieren que se excaven esas cosas, un poco por superstición, otro poco porque no sé qué problemas políticos hay, pero con Google o con los satélites que usa Google y con, bueno, los espionajes de las otras potencias, han descubierto un montón de otras pirámides que no tienen ningún misterio, son de reyes anteriores, mucho más modestas, mucho más pequeñas, pero ahí también se da la evolución de todo ese proceso hasta que se hizo semejante cosa, porque este tipo era muy megalómano, incluso quería ser inmortal y un montón de divagues, pero bueno, es el mismo proceso, de lo más pequeño a lo más grande. No hay misterio con esto de las pirámides. Otra tontería que se ha venido manejando desde hace muchas décadas, particularmente desde los años 60, en que un tal Robert Charrow, que fue como el mentor de Erich von Däniken, que es el inventor de los alienígenas ancestrales y todas esas teorías locas, pero bueno, probablemente un poco antes también, empezaron a lucubrarse que en las grandes pirámides, primero en las de Giza y en las de Egipto en general, pero después se extendió esto a otras culturas, que las medidas de
de una u otra cosa que tenían estos monumentos se correspondían con parámetros estelares, parámetros astronómicos, que la distancia de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol, los años luz que había entre Alfa Centauro y aquí, o el diámetro de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, y millones de datos que por supuesto cada vez se multiplicaban más, y que se gestaban tomando alguna medida de estos monumentos y después empezando a hacer matemáticas random, ¿no? Es decir, multiplicándola por otra cosa, poniéndole un factor que los dividía, multiplicaba, o luego sacaba la raíz cuadrada o esto o aquello, y obviamente a la larga iban a encontrar algo. Yo les puedo asegurar que si ustedes toman cualquier objeto, no sé, por ejemplo acá tienen un mouse, si yo empezara a tomarle medidas a esto, un elemento de medición, por ejemplo un calibre, un micrómetro o una simple regla, y empezar a medir ancho, largo, alto, circunferencias, curvas y esto y aquello, y empezar a anotar todo eso en una libreta, y después tomar una calculadora científica que tuviese un montón de funciones trigonométricas o raíces cuadradas y otras cosas, y empezar a meter todos esos datos, o lo metieran en un Excel, por ejemplo, y empezar a hacer fórmulas y fórmulas y fórmulas, descubriría que este ratón contiene todos los secretos del universo, todos los datos astronómicos que la ciencia ha descubierto hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno juega con las matemáticas, juega y agrega y saca y pone números y hace cosas, a la larga, algunos de los resultados van a parecerse, aunque no sea exactamente, pero lo suficientemente cerca como para despertar curiosidad o para despertar el deseo de hacer afirmaciones peregrinas, que tienen que ver con esas mediciones o esos parámetros, o también de la historia. Hay muchos que dicen, no se meten con la astronomía, sino que dicen, bueno, la cantidad de años que existió entre el nacimiento de Cristo y esto, y la caída de Babilonia y esto otro, y acá y allá. Bueno, esas son todas tonterías. La información que se da cuando uno hace eso está en la cabeza de uno, está en nuestra propia mente, y nosotros la proyectamos allí. Eso se llama el sesgo de confirmación. Uno quiere encontrar algo, ya lo conoce lo que quiere encontrar y lo traslada a la medición que hace. Cuando la medición se aproxima lo suficiente como para justificar que nosotros nos sugestionemos con que lo encontramos, ocurre. Pero en el ratón, en este caso que puse de ejemplo, o en las pirámides de Giza, o en las pirámides de Teotihuacán, o en las ruinas mayas, o en Namma Atoll, o en Nakhon Wan, o en alguna ruina europea antigua o lo que sea, o en las catedrales góticas, que también se dice eso, no hay nada. Nosotros estamos tomando esas medidas y trabajándolas hasta que nos da algo. Eso no tiene sentido. Se parece mucho esto, algún día vamos a tratar ese tema porque es bastante cómico e interesante, a los códigos de la Biblia, ¿no? A la pretensión esa de que en la Biblia está escrita toda la historia y todas las cosas, y uno analiza con códigos así medio extraños. Es la mente de la persona que proyecta en esos códigos, en esa data, lo que quiere ver. Para descubrir un código, porque esto sería un código, lo de las medidas de la pirámide, si existiera realmente sería un código, para desencriptar un código, uno tiene que primero estar seguro que hay un código allí. Porque si no se sabe ni lo que hay, uno va a terminar imaginándolo y va a colocar allí la información que le parece, que le gustaría que esté. Hay un caso muy particular de esto, no tiene que ver con lo que estamos hablando de las pirámides, pero es muy interesante. A finales del siglo XIX, un astrónomo aficionado que se llamaba Percival Lowell, y que era un sujeto con mucho dinero y tenía la posibilidad de armar sus propios telescopios y dedicar su vida a eso, empezó a analizar la superficie de Marte y a tratar de descubrir canales, porque había un astrónomo que unos años antes, él sí era un astrónomo de verdad, pero resulta que estaba equivocado en lo que decía, un astrónomo italiano que se llamaba Giovanni Schiaparelli, que decía que había descubierto unos canales en Marte. Eran unas ilusiones ópticas. Cuando uno ve un planeta con un telescopio primitivo, aunque lo vea bastante grande, hay un montón de efectos ópticos de la atmósfera terrestre y de cómo se vea en ese momento el planeta, y un montón de cosas que va a hacer que se vean manchas y cosas que realmente no están allí. Bueno, este Percival
Percival Lowell se pasó años y años de su vida tratando de armar un mapa de todos esos canales. Muy pocas de esas marcas realmente estaban, y él las imaginó como canales, y otras simplemente las alucinó, probablemente por distorsiones ópticas o porque su propia imaginación se lo dictó. Pero el caso, porque aparte la mente humana siempre tiende a ordenar las cosas que ve. Cuando ve una imagen caótica, trata de darle cierto orden. Entonces su mente, de tantos años de estar ahí mirando por el telescopio, planteaba esos hilos que veía y que los llamaba canales. Y esos canales, él no se conformó con eso. A la larga planteó una teoría de que eso era artificial, que había una civilización marciana y que había hecho esos canales porque tenían poca agua, porque el planeta tenía poca agua, solamente había en los polos, y había hecho esos canales para llevar el agua de los polos a las zonas más ecuatoriales, ¿no? Las primeras sondas que llegaron a Marte de la NASA descubrieron grandes cañones, pero no se correspondían ni siquiera a esos con los canales, porque los canales eran rectos. Estas son cosas, como cualquier cañón, muy irregular, ¿no? Así que, como decía Carl Sagan, los canales que imaginó Percival Lowell habían sido creados por una inteligencia, pero estaban de este lado del telescopio, no del otro. Así, del mismo modo, aquellos que imaginan que las pirámides tienen correspondencias con esto o con aquello, sí, esas medidas son creadas por una inteligencia, pero por la inteligencia de ellos que analizan esas cosas, y no por la de los egipcios o de los mayas o de los aztecas o quien sea que vivieron hace miles de años. Entonces, simple, las pirámides fueron templos, tumbas, elementos conmemorativos de algo o lo que fuere, a veces hasta palacios. En algunos casos han sido palacios o grandes construcciones donde arriba se pone un palacio, como por ejemplo en algunas construcciones del sudeste asiático, que no parece que hubiesen sido tumbas. En algunos lugares de Mesoamérica tampoco eran tumbas, sino más bien lugares de culto, como en Tenochtitlán, que no era una tumba, sino que era un lugar de culto, la pirámide que había allí. En Egipto eran tumbas, en la China también parece que casi todas eran tumbas. O sea, ni siquiera había un solo uso para eso. Simplemente eran todos edificios del mismo formato o todas construcciones del mismo formato. Algunas fueron templos, otras fueron tumbas, otras fueron construcciones de variada índole, y lo único que tenían en común es su forma piramidal. La conclusión de todo esto es simple. Las culturas antiguas construían de esa manera porque era la forma más fácil de hacer grandes edificios o grandes construcciones monumentales al no poseer argamasa fuerte como el cemento o como la cal romana, y por supuesto no tener hierro u otros elementos para reforzar la construcción como se hace hoy en día. Así que sencillamente construían apilando rocas, algunas veces de forma más elegante que otra, como por ejemplo en el caso de las pirámides de Giza. Esto va especialmente para los paganos, pero lo que voy a decir ahora, pero en realidad vale para todo el mundo también. El pensar que las civilizaciones antiguas no pudieron hacer eso, no pudieron construir estas cosas, que no eran capaces, es desprestigiar, es desmerecer a nuestra especie y a aquellas grandes culturas de la antigüedad que lograron otras muchas cosas, y que esto era parte de eso, no está desconectado de una cosa de la otra. El creer que tienen que haber existido otras culturas extrañas como los atlantes o no sé qué, para que pudieran ayudarlos a hacerlo, es también ridículo, es desmerecer todo eso. Y mucho más si hablamos de civilizaciones extraterrestres o cosas extrañas, que por supuesto, además de todo, no hay absolutamente ninguna evidencia de eso, ¿no? Simplemente es el delirio o tal vez el afán de lucro de algunos, como de Zacarías Sitchin, de Eric von Däniken y otros tantos que se hicieron el caldo gordo y se llenaron de dinero con eso, pero que en realidad nunca pudieron aportar ninguna prueba, ninguna evidencia sólida de lo que estaban diciendo. Las pirámides fueron construidas por las grandes civilizaciones de la antigüedad, y los paganos haríamos bien en entender muy bien eso, entenderlo claramente, y en rendirle homenaje a aquellas gentes que lograron semejantes cosas con herramientas de cobre, a veces con piedras, a veces con solo trozos de madera y con solo inventiva o sogas y otras cosas, y sin ninguna máquina de antigravedad o sin poderes psíquicos como algunos idiotas dicen también, etcétera, etcétera. Las pirámides fueron construidas por los egipcios, los aztecas, los mayas, los chinos, etcétera, etcétera. No hay ningún otro misterio. Así que, bueno, eso es todo. Este video no tenía por objeto darles evidencias en concreto, o he puesto, o voy a poner, bueno, pues todavía no
lo edite, voy a poner aquí una cantidad de material audiovisual para que se documenten un poquito más, pero la idea es darles el concepto general de qué son las pirámides, de qué son estos monumentos enormes que hay por todas partes del mundo y que no tienen relación entre sí. El único parecido que tienen todas las pirámides del mundo es su forma remotamente similar, nada más. Simplemente es la idea de acumular piedras una sobre otra porque es la construcción más fácil a la que podían llegar la gente de la edad de piedra o de la edad del bronce o del cobre, que no tenían otros recursos. Espero que esto les haya quedado claro, espero que les haya aportado alguna información para entender mejor todo esto, porque a veces parece que son cosas súper misteriosas y en realidad no. Con estudiar un poco de los aspectos arqueológicos y antropológicos ya les va a quedar claro. A veces hasta hay fuentes históricas, como el caso de las pirámides de Egipto. Alguna otra fuente ya lo documenta. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Será hasta la próxima. Como siempre, denle me gusta si pueden, si quieren. Si no están suscritos, suscríbanse. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque si no, por ahí no se enteran cuando hay nuevos videos. Y será hasta la próxima. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos.